¿Cómo estamos, hermanos? Como es costumbre, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a preparar sus Biblias en Marcos capítulo 16, versículo 1 y 8. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes van a leer el que sigue, y así alternativamente hasta que lleguemos al último, y los leeremos todos juntos. Marcos, la palabra de Dios en Marcos 16, 1, 8. Capítulo 16, versículo 1 y 8, ya lo tiene, ¿verdad? Amén. Así dice la palabra de Dios. Cuando pasa el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Leemos todos juntos, hermanos. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén, palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos. El Señor ha resucitado. Amén. Y decimos así, ese era el saludo de los discípulos del Señor, tanto de los 12, luego 11 que le siguieron al Señor, y también de los otros discípulos del Señor después de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque era un acontecimiento, como lo vamos a ver ahora en la palabra del Señor, el significado que tenía la resurrección del Señor Jesús. La palabra resurrección se ha hecho muy conocida en español, pero tal vez la forma de expresar la resurrección es que se ha levantado de los muertos. Estaba muerto y se ha levantado de los muertos. Y esto era algo totalmente nuevo que ellos experimentaron. Y así que esto ocurrió el primer día de la semana, y entonces estaban tan tristes los discípulos que se saludaban luego sabiendo que el Señor se levantó de los muertos. Decían: el Señor se levantó de los muertos. Ese era el saludo todos los domingos, y eso vamos a ver el día de hoy. Gracias por la lectura bíblica, y les recordamos también que tenemos esta reunión que es multicultural el 17 de mayo. Esperamos que todos puedan asistir. Vamos a orar al Señor para que Él nos dirija en este tiempo de compartir su palabra. Padre bueno, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de tu resurrección, habiéndote levantado de entre los muertos, y para mostrarnos, Señor, que has vencido, y para mostrarnos, Señor, que has abierto un camino de salvación y el perdón de nuestros pecados por la transgresión de Adán en la caída, y ahora, Señor, hay libertad y salvación para aquel que cree que tú has hecho eso. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. El pasaje que hemos leído habla de unas mujeres que compran especies aromáticas para ungir al Señor, y van el domingo por la mañana a la tumba del Señor, preguntándose quién pudiese quitar la piedra, y la encuentran removida. Al entrar en la tumba, un ángel dice que el Señor ha resucitado, y que comuniquen a los discípulos del Señor que el Señor va a Galilea, y que se lo dijeran también al apóstol Pedro. Hermanos, el Señor Jesucristo no se encuentra más en la tumba, y todos deben saber que el Señor Jesucristo resucitó. Este es el tema central de este pasaje. Pero como hemos estado viendo la vida del apóstol Pablo en retrospectiva, justamente después de la noche en que se instituye la Cena del Señor hasta el día de la resurrección, hemos estado mirando la vida del apóstol Pablo en retrospectiva. Y entonces ocurren los siguientes acontecimientos después de que el Señor es arrestado, como hablamos la anterior semana,
el Sanedrín, o sea, el concilio de los ancianos, condena oficialmente al Señor Jesucristo. Luego de enterándose de esta condenación al Señor Jesucristo, Judas Iscariote se suicida, está en Mateos 27, 3 al 10. Luego ocurre el juicio ante los romanos, que es la primera audiencia ante Pilato en Marcos 15, 1 al 5. La segunda audiencia ante Pilato, que es Marcos 15, de 6 al 19. Y finalmente, antes que eso, la audiencia ante Herodes, que es Antipas, que está en Lucas 23, 6 al 12, no está en Marcos. Y finalmente, después de la segunda audiencia ante Pilatos, la crucifixión del Señor en Marcos 15, 20 al 25. Ocurren ciertos eventos en el lugar de la crucifixión en Marcos 15, 26 al 37. Y también vemos que el velo del templo se rasga en dos, Marcos 15, 38 al 41. Y finalmente la sepultura del Señor Jesucristo en Marcos 15, 42 al 47. Después de que ha sido sepultado, pasa el día sábado, ahora van a la tumba y la tumba está vacía, estas mujeres corren a la tumba y un ángel manda a decir a Pedro que el Señor resucitó. Y Pedro había afirmado no desertar de las filas del Señor, pero en el arresto del Señor en el Getsemaní, él trató de defender al Señor con su espada, mostrando una idea diferente del reino de Dios y del mismo Señor Jesucristo. Luego cuando le siguió a la casa de Caifás, cuando estaba en el patio, le negó 3 veces y el gallo cantó 2. Imagínense cómo se sentiría Pedro. Dice el texto que lloró amargamente porque el Señor le miró. Y entonces Pedro se acordó lo que el Señor había dicho, que le iba a negar 3 veces. Pues la primera vez dijo, no lo conozco, ni sé lo que tú dices. No sé lo que tú dices, mujer, no lo conozco, no soy su discípulo. La segunda vez que niega al Señor, Pedro dice, jurando dijo, no conozco al hombre, no soy seguidor de él, no soy su discípulo. Y la tercera vez dice, jurando y maldiciendo, no conozco a este hombre de quien ustedes hablan, no conozco al hombre, no sé lo que dices. Esto había pasado con el apóstol Pedro. Ya Judas se había suicidado. El Señor había sido juzgado tanto por los ancianos de Israel como por los romanos, ya había sido crucificado, pero este hecho de que Pedro había negado a su Señor había quedado ahí con Pedro. Y dice que lloró amargamente porque había mucha culpa en su corazón. Se sentía culpable de haber negado. Además, el Señor le advirtió que él haría, y él dijo que eso nunca haría, nunca negaría al Señor. Ahora el ángel le había enviado un mensaje en este pasaje a Pedro. El Señor le había enviado un mensaje a través del ángel, mejor, a Pedro, y que les decía que iba a ir a Galilea, donde hizo mayormente su ministerio del Señor, delante de ellos, y que le digan a Pedro, que se lo comuniquen a Pedro. Qué cosa más increíble sentirse en ese momento como Pedro seguramente se sintió al escuchar esta noticia. Así que vamos al texto. Está claro que todo esto empieza a acontecer el día domingo, pues el texto dice cuando pasó el día de reposo, y esto es el día sábado, es el versículo 1 de Marcos que estamos leyendo en este capítulo. Y el miércoles por la noche había ocurrido la institución de la Cena del Señor. Pero ya el Señor había sido crucificado, sepultado, pero había sido el Sabbat, el día sábado, cuando estaba el Señor muerto. Y los judíos descansan el día sábado, porque así está instituido en la ley, y ellos trabajan de sol a sol y descansan de sol a sol también, y eso hacían en la tierra prometida. Pero María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir e ungirle. Esto dice claramente porque el sábado ellos no podían ir, porque ellos descansan, o sea, no era el sábado. Así que pasa el día sábado y temprano el domingo por la mañana van hacia la tumba. Pedro había negado al Señor, eso estaba con él todavía. Pero las mujeres van hacia la tumba llevando estas especies aromáticas, que es como el día de hoy tenemos la costumbre de enviar flores cuando alguien muere, era algo así. O llevar flores, aquí en los Estados Unidos se envía flores, ¿verdad? Tantas compañías hay que uno puede pedir flores y llevan al lugar con todo lo que uno quiere que digan, y entonces llevan las flores, llevan las especies aromáticas pensando encontrar el cadáver del Señor.
El día domingo, así como dice el texto, dice, y muy de mañana, dice, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. O sea, estas mujeres van temprano por la mañana, quieren llegar primero, ha pasado el día de reposo. En el día de reposo no pueden caminar, así que van el domingo por la mañana. En Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Lucas dice lo mismo en el 24:1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y Juan 20:1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra en el sepulcro. Estamos viendo el reporte de los 4 evangelios en la resurrección. Eran varias mujeres, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y algunas otras mujeres. Vea, era después del día de reposo, que los judíos descansan y que la ley dice que hay que descansar, pero era el primer día de la semana, es domingo. Entonces la resurrección del Señor Jesucristo se produce el primer día de la semana. El séptimo día de la semana es sábado, es el Sabbat, y el primer día de la semana resucita el Señor Jesucristo. Hermanos, esto se hizo una buena tradición entre los cristianos de reunirnos el primer día de la semana porque es el día en que resucitó el Señor. Es una buena forma de recordar nuestra salvación, de que vivimos cada semana recordando nuestra salvación. Ya más tarde, por el 312, un poco más del 312, cuando el Imperio Romano se vuelve cristiano, ya se legaliza, se pone bajo la ley del Imperio Romano que el día domingo todos van a descansar y que las tropas romanas pueden descansar porque tienen que asistir a los servicios cristianos. Desde entonces hasta el día de hoy, casi en la mayoría de los países se descansa el día domingo. Y más después, con las luchas aquí en los Estados Unidos, respecto de 8 horas de trabajo solamente, entonces se trabaja 40 horas de lunes a viernes, mayormente es así, aunque no en todos los casos, difiriendo, depende de la ocupación, y sábado y domingo se descansa, pero mayormente el día domingo está legalmente instituido que todos deben descansar. Mucha gente puede trabajar el sábado si quiere, pero el domingo está instituido que pueden descansar. Viene de la tradición cristiana, de la celebración de la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, el domingo es resultado de la cultura cristiana que viene como consecuencia de la celebración de la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, en la Escritura, cuando usted lea, va a encontrar el día del Señor, es lo que dicen los discípulos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, va a encontrar que dice el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Es el día domingo. Y es este día que nosotros, en celebración como cristianos a la resurrección del Señor Jesucristo, no solamente este día en particular, sino todos los días domingos, reservamos para las cosas del Señor. No es un mandamiento, más bien es una decisión de nosotros de dedicar el día domingo, el día del Señor, por algo es el día del Señor, al mismo Señor. La pregunta es, ¿para qué dedicamos el día del Señor en nuestras vidas? Si es día del Señor, no es día del trabajo, no es día de las ocupaciones, no es día de la limpieza de la casa, no es día de cocinar, no es día de la diversión. No es ningún otro día que podamos inventar. El día domingo es día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues que sea día del Señor en las vidas de los creyentes. Que sea día del Señor en nuestras vidas. Y que esto sea un motivo el día de hoy para reflexionar para nosotros que el día domingo es día del Señor, porque ese día, el primer día de la semana, resucitó el Señor y nosotros como creyentes hemos tomado esta bonita tradición de respetar el día del Señor. Domingo, día del Señor. Qué bonita tradición. En Marcos 15, 42 al 47, vemos que el Señor fue sepultado. Pues José de Arimatea, miembro del concilio y además esperaba el reino de Dios, que no había asentido en condenar al Señor Jesucristo, dice Marcos, pidió el cadáver del Señor. Es por esto lo que el texto dice. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, era una piedra grande, porque las mujeres que fueron
no se sentían físicamente con fuerza para mover esa piedra. Entonces ellas se preguntaban, y creo que como toda dama, cuando es una cosa medio grande, está buscando a alguien que pueda hacer ese trabajo, ¿verdad? Alguien que pueda hacer eso. Ellas se preguntaban eso, porque José de Arimatea, después de que el Señor murió, fue y pidió el cadáver del Señor. Y él había labrado una tumba en ese lugar, en esa montaña. Y dice en Mateo 57, 60, que él había labrado una tumba, era una tumba nueva. Y luego de que colocó el cadáver del Señor ahí, hizo rodar una piedra. Y esta es la piedra que supuestamente las mujeres van a encontrar el día domingo por la mañana. Y están preguntándose quién va a remover ahora la piedra. Y el texto dice, pero cuando miraron, dice el versículo 4, vieron removida la piedra que era muy grande. Es por eso por lo que ellas estaban pensando quién removería esta piedra. O sea, ellas llegaron a la tumba y la tumba estaba ahí y la piedra estaba removida y se quedaron ellas sorprendidas. Unas mujeres compran especies aromáticas para ungir al Señor y van el domingo por la mañana a la tumba del Señor preguntándose quién pudiese quitar la piedra y la encuentran removida. Muchas personas piensan que el Señor Jesucristo es solo un hombre, pero las Escrituras nos revelan que es Dios. El Señor Jesucristo no se encuentra más en la tumba. Esto es lo que las mujeres verifican al llegar a la tumba del Señor. La piedra estaba removida y ya el Señor no está más en la tumba. Pero recuerden, era el primer día de la semana, el día en que los cristianos nos recordamos la muerte del Señor Jesucristo, si de verdad apreciamos nuestra salvación, si de verdad apreciamos quién nos ha salvado, como vamos a ver ahora. Y en el versículo 5 dice, y esto es lo que Marcos nos narra que sucedió cuando entraron en la tumba del Señor. Bueno, acá hay que explicar que podían entrar en las tumbas, pues eran labradas en la piedra y podían entrar las personas, como actualmente se cree que es la tumba del Señor en Jerusalén. Hay una tumba que se cree que es la tumba del Señor en Jerusalén. No se tiene precisión que realmente esa es la tumba, pero muchos creen que es la tumba donde estaba el Señor. Si alguien va a Israel, como alguna vez pensamos ir en este ministerio, se puede entrar caminando a la tumba y se puede ver dónde se colocaban los cadáveres. O sea que entraron caminando. No era un mausoleo, era una tumba. Ahí se ponían los cadáveres. Entonces cuando entraron en el sepulcro, versículo 5, vieron a un joven sentado al lado derecho y cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, al que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y Mateo 28, 2 al 6 dice, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Esa piedra que las mujeres encuentran removida, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y en Lucas 24, 2 al 7 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y aquí va hablando de la resurrección. Se acababa de producir la resurrección del Señor Jesucristo. Se había levantado de los muertos, salió de la tumba, había pagado el precio del castigo que merecía el pecado de la transgresión en la que cayó Adán y Eva. La promesa hecha por Dios en Génesis capítulo 3 de proveer un Salvador había sido hecha real. No había uno que podía cumplir con esto, mas el Dios mismo hecho carne, el Verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Como Él es hombre y es Dios, aunque fue juzgado como hombre injustamente, condenado por ningún delito que hubiese pecado, fue llevado a la cruz, pero Él entregó voluntariamente su vida, y como es Dios, resucitó. Nadie le quitó la vida. Hay un pasaje de la Escritura va mostrando de que cuando ya estaban agonizando mucho tiempo,
van y les rompían los huesos para que se desangren y mueran rápido. Y cuando van, rompen los huesos de los ladrones, se acercan al Señor, el Señor ya estaba muerto, así que no les rompen los huesos como está también escrito en las Escrituras. Más bien el soldado le punza en el costado y dice que sale como sangre y agua. Así que allá fue y pagó. Se combinaron los dos atributos de Dios perfectamente en el sacrificio del Señor Jesucristo. La justicia de Dios que castiga el pecado del hombre debido a la transgresión o la caída de Adán en Génesis capítulo 3, y el amor de Dios que ama al hombre de tal manera que vino en su rescate, Juan 3:16. Aquí se coordinan ambos atributos del Señor, porque la justicia de Dios dice todo pecado se debe castigar. Y Adán en Génesis 3 pecó por todos, desobedeció a Dios, y el pecado les fue imputado a toda la naturaleza, a todos aquellos que nacen después de Adán, nacen en pecado. ¿Y cómo se sabe que nacen en pecado? ¿Cómo se sabe que todos nosotros nacemos en pecado? Desde que nacemos y nos damos cuenta, empezamos a pecar, con eso damos evidencia de que hemos nacido en pecado. Y siempre se les digo, por más lindos que parezcan los bebés, nacen en pecado. Y todos, por más lindos que seamos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero allá el Señor Jesucristo había resucitado. Dios había castigado el pecado de la desobediencia de Adán. Y el Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, llevó ese castigo. Y ese castigo no podía haber llevado nadie, porque no había un solo hombre que no tenía pecado. Porque no hay justo ni aun uno, dice Pablo más tarde. Y luego el amor de Dios se combina ahí mismo. Porque en lugar de que nosotros vayamos al infierno, Él fue castigado y mostró su amor y recibió el castigo por nosotros. Las dos cosas, la justicia de Dios y el amor de Dios. Por eso no hay contradicciones en esas dos cosas. Y aún siendo cristianos, nosotros no podemos encontrar contradicción entre la justicia y el amor en nuestras propias vidas. Porque el Señor nos ha enseñado cómo Él ha manejado la justicia y el amor. Pero el hombre que tiene que creer que es así, que el Señor Jesucristo vino a pagar la justicia de Dios y por amor a los seres humanos, pues la evidencia del pecado de la caída o gran transgresión o la transgresión se ve en todo hombre, pues todos nacemos con tendencia a pecar. Y con eso verificamos que tenemos una naturaleza caída heredada después de la transgresión y que nos condena a la muerte eterna o separación de Dios. Por eso, la resurrección del Señor Jesucristo tiene mucho significado. Es para nosotros de o vida o muerte. Si crees que así fue y te vuelves a Dios para vivir como Él quiso desde el principio, entonces tienes la vida eterna. Por eso, con ese convencimiento solamente viene del Espíritu Santo. Y por eso más tarde el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 12 al 21, escribe lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel no murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo explica magistralmente el pecado de la transgresión de Adán y cómo el Señor Jesucristo vino a librarnos del pecado de la transgresión de Adán. Y eso es lo que se consuma en la resurrección del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo muere sin pecado, siendo Dios, resucita al tercer día y cumple con los requerimientos de la justicia de Dios de castigar el pecado de Adán, y a la misma vez nos ama, entregándose Él a sí mismo para darnos a nosotros la oportunidad de salvación, si creemos que evidentemente Él hizo por nosotros lo que Pablo explica bien en el libro de Romanos. Por eso Marcos 10:45 afirma el tema central de Marcos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir, para Marcos, significa haber venido a revelar al Padre, anunciando las buenas noticias de que hay salvación del pecado de la caída, de la transgresión de Adán. Para eso hizo milagros, sanidades, para autenticar su mensaje, y finalmente entregó su vida para satisfacer la justicia de Dios y mostrar el amor de Dios al mismo tiempo, haciéndose hombre y vivir como hombre y morir como hombre, mostrando así el amor de Dios por la humanidad, siendo Dios a la misma vez. Eso es servir. El Señor Jesucristo es el siervo perfecto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora su servicio estaba completo. Había resucitado. Se había levantado de los muertos. Y cuando estas mujeres van a la tumba, encuentran la tumba vacía. Por eso es que la resurrección tiene un gran significado, porque para aquellos que creen, nos saca del infierno a la cual nos condenó la transgresión de Adán y nos pone en el cielo si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, y como evidencia de que hemos creído, permanecemos en Él hasta el día de nuestras muertes. Hermanos, por eso se ha hecho tradición que los cristianos se reúnan el primer día de la semana para la comunión y el compañerismo. O sea, para estar juntos y celebrar la resurrección del Señor, crecer juntos en su espera por el retorno de su Señor, en el camino de la santificación. Por eso es que se ha hecho tradición dedicar el día domingo al Señor. Otra vez pregunto, ¿a qué dedicas el domingo, el día del Señor? ¿A qué? Si eres un cristiano serio, vas a colocar las cosas en su lugar. El día domingo es día del Señor. Hacemos un alto en nuestras vidas por respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos dedicamos a aprender su palabra y saber más de Él, porque finalmente eso es lo que vale la pena de esta vida. ¿De qué le vale al hombre poseer todo el mundo y perder su alma? Lo dijo el Señor. ¿De qué le vale al hombre tener todas las cosas que quisiera tener y no tiene al Señor? Con este antecedente del significado de la resurrección del Señor Jesucristo, es más significativo lo que a continuación nos narra Marcos, y dice: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, y allí veréis como os dijo. Y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y en Mateo 28, 7 al 8 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos.
En Lucas 24, 8 al 12 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. El versículo 12 dice, pero levantándose, fíjese lo que pasa ahora, levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Este culpable Pedro, este que se estaba sintiendo culpable, que además supo que Judas se mató y que él había negado 3 veces al maestro, se convirtió en un seguidor pasivo del Señor. Mientras él sufría, él lo había negado, no había querido identificarse con el Señor. Imagínense cuando le manda a decir a través del ángel, y díganle a Pedro también que es resucitado. Y cuando Pedro escucha estas noticias, él se levanta. Él se levanta y corre hacia la tumba. Y va y ve, y no está más el cadáver de su Señor. Y aunque la culpa tal vez no desaparece de su corazón, pero la esperanza surge en su corazón. Había una segunda oportunidad. Había un chance de hacer las cosas mejor para Pedro. Mire lo que dice Juan 20, de 2 al 10. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que le amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro del Señor, al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro detrás él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Juan es más amplio en lo que narra cuando Pedro corre hacia la cruz. Y dice aquí, el discípulo a que amaba, porque es Juan el que está escribiendo su evangelio, y está hablando de él, no va a decir Juan fue, no, él está diciendo el discípulo a que le amaba, está usando una forma de referirse a él. Se cree que Juan, y se ve por la historia que Juan murió más o menos el año 100 después de Cristo. Eso quiere decir que cuando él fue llamado para ser discípulo del Señor, Juan era bien joven, tal vez 15, 16, 17 años. Cuando les avisan la noticia de que el Señor ha resucitado a las mujeres, los dos salen corriendo. ¿Quién corre más rápido? ¿El más mayor o el más joven? El más joven. Juan va volando y llega primero a la tumba, el otro. Así como yo, llegando más lento. Qué emoción para Pedro. Primero, que no solamente que él había negado y cuya negación le había llevado a presenciar pasivamente la muerte del Señor, había resucitado el Señor, sino que le había mandado que le dijeran a Pedro. Y así como el Señor en Lucas 22, 31 al 34, le dice a Pedro, antes le dice, y dijo también el Señor, Simón Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, dice, una vez vuelto, fíjese, esto está hablando antes de que le traicione, antes que le niegue al Señor, confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Se lo dijo el Señor. Y le dijo, el diablo ha pedido para zarandearte como a trigo. Y me vas a negar antes que el gallo cante 2 veces, ya tú 3 veces me vas a negar. Pero le dice aquí el Señor, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, dice, una vez vuelto, fíjese, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Y ahora que el Señor le manda a decir a través del ángel a Pedro, has resucitado, y Pedro corre a la tumba, estas palabras que el Señor le dice a Pedro hace surgir de la culpa a la esperanza en el corazón de Pedro. La esperanza había surgido para Pedro. ¡Qué experiencia maravillosa! Cuando consideras que todo está perdido, cuando consideras que ya nada se puede hacer, cuando consideras que tal vez ya no hay una oportunidad, surge la esperanza. Cuando para Pedro pensaba que todo estaba perdido, cuando pensaba que había hecho lo que no debía con su Señor, cuando todavía estaba con culpa, su Señor le manda a decir, porque además lo había predicho, y le manda a decir que has resucitado. Y Pedro va y verifica y ve que hay esperanza para él. La tumba estaba vacía. Qué lindo para una persona cuando ha perdido toda esperanza y se siente culpable y puede tener una oportunidad más. Poder experimentar la gracia de Dios, el favor inmerecido. Y esto es lo que la Escritura llama la gracia de Dios. Y esto es lo que Pedro estaba experimentando. No merecía el perdón de Dios, pero eso es justamente la gracia. El perdón, el favor de Dios inmerecido. Y esta misma gracia está disponible para todos y cada una de las personas a las cuales el Señor está llamando para que experimenten este favor inmerecido de Dios, del perdón de sus pecados, aquel que hemos heredado por la transgresión de Adán, con el cual nacemos y no nos damos cuenta y pensamos que es normal pecar. Pero el Señor nos ofrece su gracia, su favor inmerecido, para perdonarnos aquellos pecados que tenemos, especialmente aquel que hemos heredado con la transgresión de Adán y hemos pensado que es normal. Y el día de hoy Dios puede perdonar esos pecados. Hoy puede experimentar esa gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios, pues todos somos culpables del pecado de la transgresión de Adán. Querido hermano y amigo y hermana y amiga, piense en esto. El día de hoy celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, pero no como un evento en el calendario, sino como algo real que ha venido a pagar el precio de la transgresión de Adán y ha cumplido la justicia de Dios, y Dios en su amor ha venido como el Verbo de Dios en el Señor Jesucristo para sacrificarse y morir sin pecado en la cruz del Calvario. Al entrar en la tumba, un ángel dice a las mujeres que el Señor ha resucitado y que comunicaran a los discípulos que el Señor iba a Galilea y que se lo dijeran a Pedro. La tumba vacía es una evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó y todos sus discípulos lo deben saber. Todos deben saber que el Señor Jesucristo resucitó. Las mujeres compran especies aromáticas para ungir al Señor y van el domingo por la mañana a la tumba del Señor preguntándose quién puede quitar la piedra, y la encuentran removida. Y al entrar en la tumba, un ángel dice que el Señor ha resucitado y que comuniquen a los discípulos que el Señor va a Galilea y que se lo dijeran también a Pedro. Muchas personas piensan que el Señor Jesucristo es solo un hombre, pero las Escrituras nos revelan que es Dios, pues la tumba vacía es la evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó y todos sus discípulos lo deben saber. El Señor Jesucristo no se encuentra más en la tumba y todos deben saber que el Señor Jesucristo resucitó. Si pudiéramos resumir este mensaje en una sola palabra, diríamos que este mensaje, este pasaje, es un tema de esperanza. Es un tema de esperanza para aquel que piensa que todo se ha acabado. Pero el día de hoy puedes experimentar la gracia del Señor. El día de hoy puedes venir a Él. No porque hayas hecho algo. No hay nada que puedas hacer para agradarle a Dios, así como Pedro. Desde que somos descendientes de Adán, no hay nada que nosotros tengamos le agrade a Dios si no es por Cristo Jesús. Así que el día de hoy estás llamado. Si nunca has hecho tu decisión por Cristo,
El día de hoy puedes entregarle tu vida al Señor reconociendo que Él ha venido a morir y resucitar un día como hoy. Y rendirte y empezar a obedecerle a Él, a andar como dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, gracias por este día. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Pedro, que nos habla acerca de cómo es andar contigo, con dificultades en la vida, a pesar de las buenas intenciones que podemos tener, hasta nuestra fidelidad depende de ti, de tu Espíritu Santo, de que tú nos puedas, Señor, ayudar a ser fieles, pero sabiendo que has resucitado, sabiendo que has pagado, Señor, tu propia justicia por nosotros en la cruz del Calvario. El día de hoy, Señor, queremos darte gracias por esa tan gran salvación que nos has dado. Y queremos poner, Señor, en nuestro corazón, aparte el día domingo, de los 7 días de la semana, un día dedicarte a ti, para la lectura de tu palabra, para venir aquí a tu casa, para testificar a otros, para traer a otros aquí a la casa donde nos reunimos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a llevar a cabo esto. Y aquellos que no te conocen, Señor, el día de hoy los convenzas con tu Espíritu Santo. Y el día de hoy se rindan para seguirte todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y voy a pedir que nos saludemos y nos digamos, el Señor Jesús ha resucitado. Amén. Y que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.